Shabbat Shalom, esta es la congregación Beit Tefila del sector Candelaria, una vez más, para llevar nuestro parashá. Está en la Roa y la doctora Maritza Rivera que les habla con una parashá, bueno, dos parashá, porque es la parashá número 42, que es Matot, y Masei, que es la número 43, que en este año ellas van juntas, por ser un año bisiesto. Y estas parashá comprenden desde el números 31 hasta el capítulo 36, 13. Y un significado para Matot. Matot significa tribus. Masei, salidas. Su journey, salidas. Hacemos una introducción de lo que vamos a estar hablando en estas parashá. Y nos habla de que Moshe le enseña las leyes que gobiernan la anulación de promesa a los líderes de las tribus de Israel. Se lucha una guerra también contra Midian por su rol en la destrucción moral de Israel. Y la Torá da un recuento detallado del botín de la guerra y cómo fue distribuido entre la gente, entre los guerreros, entre los levitas y entre el sumo Coanín. Las tribus de Rubén y de Gad, más tarde acompañados por media tribu de Manashe, piden la tierra del este del río Jordán como su porción de la tierra prometida, siendo estas tierras aptas para la cría de ganado. Moshe inicialmente se enoja con este pedido, pero más tarde concuerda con la condición de que ellos primero se unan y lideren allí Israel en la conquista de las tierras al oeste del Jordán. Los 42 viajes y campamentos de Israel a través del desierto son listados en esta parashá. O sea, desde el éxodo de Egipto hasta el establecimiento en las planicies de Moab y al otro lado del río frente a la tierra de Canaán. Los límites de la tierra prometida son enumerados y las ciudades de refugio designadas como lugares de exilio para asesinos involuntarios. Y las hijas de Zelofehad, ¿se acuerdan de ella? Que eran 5 hijas, pues ellas se casaron dentro de su propia tribu de Manashe, de manera de que las propiedades que le correspondían a su padre, ¿qué pasó? Se quedaron ahí, o sea que esas tierras no pasaron a otras tribus, sino que por herencia se quedó en esa tribu, no pasó a otras tribus. Entonces entramos de lleno a la parashá, Matot, capítulo 30, versículo 1 al 2, donde nos dice que Moshe habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Creador ha ordenado. Si un hombre hace un voto a Yahweh, o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra, hará conforme a lo que salga de su boca. ¿Por qué es importante cumplir una promesa? La Torá destaca a los jefes en relación con el cumplimiento de las promesas, y esto nos enseña en primer lugar que un jefe tiene mucha más responsabilidad para cumplir sus promesas que el resto del pueblo. ¿Por qué? Porque él representa a Yahweh ante el pueblo. Si un jefe no cumple con sus promesas, entonces el pueblo tendrá una imagen equivocada de nuestro Creador que le ha puesto como su representante. O sea que también significa que una sociedad tiene que ser fundada ¿sobre qué? Sobre la fidelidad, especialmente entre los líderes. Un líder político que da promesas en una campaña electoral, y eso nosotros lo conocemos aquí, ¿verdad? Y luego al ser elegido no cumple sus promesas, profana el nombre de Abba. ¿Por qué? Porque el no cumplir las promesas es más grave de lo que parece. O sea, tiene que ver con el honor de Elohim. Y este principio también es válido para los padres de una familia. Al dar una promesa a los hijos, es muy importante cumplirla. ¿Para qué? Para que los hijos conozcan la fidelidad de Yahweh a través del ejemplo de los padres. Y la imagen que los padres proyectan sobre sus hijos es la que los hijos aplican sobre el Creador. Los hijos piensan que Yahweh es como sus padres, porque es nuestro Padre, ¿verdad que sí? Pues por lo tanto, por esto, es muy importante que los padres cumplan sus promesas a los hijos y no cambien su palabra. O sea que si alguna vez es necesario cambiar la palabra dada a los hijos, hay que pedirles perdón para que ellos entiendan que ese comportamiento no es correcto. Y así no van a pensar que Yahweh quiebra sus promesas. O sea que este texto también implica que un hombre es responsable para cumplir su palabra ante las autoridades
y que en ciertos momentos las autoridades tienen la posibilidad de anular las promesas que hayan sido hechas por el pueblo. En el libro de Eclesiastés capítulo 5 y versículo 4 dice: cuando a Yahweh haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los necios, así que cumple tu promesa. O sea que hay que ser muy cuidadoso en cumplir lo que uno ha prometido. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos ¿qué? Vamos a ser como el Creador y de esta forma lo vamos a honrar. En el capítulo 34 dice: en la casa de su padre. Esto lo que nos quiere decir es bajo la responsabilidad de su padre, aun si no estuviera en la casa del mismo. Y continúa en ese mismo texto donde dice en su juventud. La palabra hebrea que ha sido traducida como juventud es neurim. Neurim, que significa adolescencia. Una mujer tiene 3 etapas. Menor, que es en hebreo ketaná, adolescente, en hebreo neará, y adulta, en hebreo es bogeret. Entonces, desde el punto de vista jurídico judío, podemos decir lo siguiente: una mujer que no tiene signos de pubertad o que no tiene 12 años de edad es una menor. Si ha desarrollado signos de pubertad a los 12 años, se convierte ¿qué? En una adolescente, y a los 12 años y medio se convierte en adulta. Esto es en el judaísmo. Continuamos en el capítulo 36 donde dice: cuando formulares un voto ante Yahweh. No es necesario mencionar el nombre de Yahweh cuando se formula un neder, un voto religioso, una promesa. Dice, pero el alcance de las palabras neder la Yahweh, voto ante Yahweh, es que aun si un individuo ha formulado un voto para anular el cumplimiento de una mitzvah, un mandamiento, no podrá volver a cumplirla hasta que no haya procedido a la anulación formal de su voto ante el sabio experto, pues así dice nuestro versículo: como todo lo que sale de su boca habrá de hacer. Sin embargo, en el caso de formular juramento para anular una mitzvah, este juramento queda sin efecto, ya que todo el pueblo de Israel ha jurado cumplir la Torá a los pies del monte Sinaí. Como quiera que este juramento es transmisible a través de las generaciones, de ningún modo se puede acumular un juramento sobre el anterior. Y esta es la diferencia entre neder, que es un voto religioso, y shebuá, que es juramento. Pues respecto a este último, dice el versículo en Levíticos capítulo 5 y versículo 4, nos dice: o una persona cuando jurare pronunciando con sus labios para hacer mal o para hacer bien, quiere decir para hacer mal o bien a sí mismo. Por ejemplo, si jura ayunar en un día cualquiera, o si jura comer y beber en un día cualquiera, deberá ¿qué? Cumplirlo, ya que eso cae en el campo de lo privado. En el versículo 38 y aún el 9 dice: pero si el día en que su marido se entera de ello se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y Yahweh la perdonará. Hay 2 razones por las cuales el Creador dio esa autoridad al marido. Número 1 es un voto dado por la desposada antes del desposorio o por la esposa después del casamiento. O sea que podrá afectar la futura relación matrimonial, y por eso el esposo, para el bien de su familia, tiene la autoridad para deshacer ese voto. Número 2 dice que el esposo tiene la responsabilidad de cuidar a su esposa y vigilar sobre el bienestar de ella. Si él ve que el voto que ella hizo en su adolescencia es perjudicial para ella, él puede entonces hacer ¿qué? Anular ese voto. Capítulo 30, 15, él dice, pero si en verdad él los anula después de haberlos oído, entonces él llevará la culpa de ella. ¿Qué significa esto? Esto significa que el marido asumirá todas las consecuencias que implique la falta del cumplimiento del voto. Tener autoridad implica tener responsabilidad. No hay autoridad
sin responsabilidad. En el capítulo 31:3 continuamos, ese próximo capítulo dice: y habló Moshe al pueblo diciendo: armar algunos hombres de entre vosotros para la guerra, a fin de que suban contra Midian para ejecutar la venganza de Yahweh en Midian. No era venganza de Moshe, no era venganza de Aarón. ¿De quién dice ahí ese texto? La venganza de Yahweh en Midian. Entonces dice, habló Moshe. Cuando dice habló Moshe, no obstante, Yahweh le había indicado a él que cuando terminase esta mitzvah de vengarse de los Midianín, él iba a fallecer. Él no se echó a llorar. Y él dijo, no, yo no voy a ir para allá. Oh, no, pues está bien. Pues. No, dice que a pesar que la podía realizar lentamente, dice que Moshe enseguida se apresuró para cumplir con la orden del poderoso. En el capítulo 31:6 dice, y Moshe los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y a Finés, hijo de Cohen Elazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y las trompetas, o sea, los shofar, en su mano para la alarma. ¿Por qué un Cohen se fue a la guerra? Hoy hay discordia, ¿verdad? En Israel, porque pues los judíos ortodoxos y ultraortodoxos no quieren ir a la guerra, ellos quieren quedarse en las yeshivas estudiando. Pero ¿por qué un Cohen se tiene que ir a la guerra? ¿Por qué se fue a la guerra? Cuando 12,000 de los hijos de Israel fueron enviados a ejecutar la venganza del Creador contra Midian, también fue enviado ¿quién? Pinjas. ¿Se acuerdan de Pinjas? Pinjas, el nieto de Aarón, el que había recibido el sacerdocio, la Keuná, por mostrar celo por el Creador, cuando parte del pueblo cometió fornicación ¿con quién? Con las mujeres idólatras. Pinjas tenía el mismo sentimiento de Yahweh en cuanto a los midianitas y por eso estaba capacitado para dirigir el pueblo en esta guerra. Sin embargo, lo más importante en este caso era que Pinjas estaba encargado de llevarse unas herramientas Kadosh del santuario. No todo el mundo se las podía llevar, no todo el mundo podía caminar con ellas, pero él se le dio el permiso. Y las trompetas de plata también para tocar, que se llama teruá, alarma. Teruá, alarma. Entonces, según Rashi, las herramientas Kadosh fueron el arca y la placa frontal de oro del sumo Cohen. Y estos objetos fueron llevados con el fin de hacer frente al espíritu de impureza que estaba detrás de los midianitas. Porque esta guerra no es que, esta era una guerra Kadosh, ordenada por el poderoso con el fin de ejecutar su venganza. Por lo tanto, la presencia divina, los malak, los ángeles, tenían que acompañarles en esta guerra. Entonces, Cohen Pinja estaba allí ¿para qué? Para activar todas esas fuerzas sobrenaturales. ¿De quién? Pues de Yahweh en el momento de la guerra. Entonces, al tocar las trompetas de plata, el Creador envió órdenes a sus malak, a sus ángeles, para proteger y fortalecer a los 12,000 soldados que estaban cumpliendo las órdenes de Abba. Entonces, de esa manera su misión fue muy próspera. Cuando tú entres en una batalla, asegúrate de 3 cosas. ¿Qué cosa? Que estés cumpliendo una orden divina, que la presencia de Yahweh esté contigo y que camines en Kadushá. Porque si no andas en Kadushá, la guerra va a arreciar contra ti. Entonces así vas a prosperar en tu batalla. Capítulo 31 y versículo 8 dice, también mataron a espada a Bilán, hijo de Peor. Bilán recibió parte de la venganza de Yahweh por haber dado consejos para hacer pecar a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque el que causa que otro peque va a tener su castigo. Y nosotros también tenemos que andar como apercibidos, porque hay muchas personas que se te acercan. Ah, pero tú puedes hacer esto. Ah, pero ¿a quién tú le tienes miedo? O sea, te inducen, te empujan. No, pero tú, ¿a quién tú le tienes miedo? ¿A tu rock? No, pero es que tú puedes hacerlo. No, negativo. El temor tiene que ser a nuestro Abba Kadosh, a nuestro Padre Celestial. Porque cuando usted teme al poderoso, usted por consiguiente lo va a ¿qué? Honrar y respetar. Tú tienes libre albedrío, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero la Torah dice, todo me es permitido,
pero más todo no me conviene. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieres y tu libertad convertirla en libertinaje. Entonces, tenemos que ser seres conscientes, pensantes, de que si yo hago esto, ¿qué me va a causar? Porque todo acto tiene consecuencia, todo efecto tiene una causa. Y mucha gente dice, no, pero ahí el karma, no, que el karma, es lo divino. ¿Ves? La justicia divina es la que se va a encargar. Continuamos en el capítulo 31 y versículo 13, dice, Moshe y el Cohen Eleazar y todos los jefes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. ¿Puede lo puro ser mezclado con lo impuro? ¿Puede lo puro ser mezclado con lo impuro? Los 12,000 soldados habían tocado a los muertos durante la guerra. Por eso estaban todos ritualmente, ¿qué? Impuros. Y no podían entrar en el campamento de los Kadoshim. Por eso Moshe, el sumo Cohen Eleazar y todos los jefes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. Ellos no entraron, sino que ellos salieron fuera. Entonces los impuros no podían entrar en el campamento puro, pero los puros podían salir a los impuros sin contaminarse. Y a pesar de que el sumo Cohen era el más kadosh de Israel y no podía estar en contacto con la muerte, podía salir a donde estaban los impuros y dar órdenes acerca de cómo tenían que efectuar la purificación para poder entrar en el área pura. Esto nos enseña que no se puede introducir lo impuro en lo puro, pero lo puro puede influir sobre lo impuro para purificarlo. Entonces, ve esta imagen, que es una imagen bien hermosa, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. El hombre no puede entrar en la presencia Kadosh de Yahweh por su estado de impureza y mortalidad, pero lo Kadosh sale de la presencia de Yahweh para purificarlo y darle inmortalidad con el fin de que pueda entrar en su Kadosh presencia y permanecer allí para siempre. Bendito sea el poderoso por haber venido a nuestro encuentro para rescatarnos y purificarnos. Capítulo 31, 19 dice, y vosotros acampad fuera del campamento por 7 días, todo el que haya matado a una persona y todo el que haya tocado a un muerto, purificaos vosotros y vuestros cautivos al 3º y al 7º día. Según Rashi, esto significa que no podían entrar en el atrio del santuario durante 7 días, porque estaban, ¿qué?, impuros. Entonces, tanto los hijos de Israel como los cautivos tuvieron que pasar por el proceso de purificación con el agua purificadora que se rociaba según el capítulo 19. Capítulo 31, 20, pasamos ahí, dice, y purificaréis todo vestido, todo artículo de cuero y toda obra de cabra y todo objeto de madera. Cuando los hijos de Israel habían estado en la guerra, tenían la necesidad de ser purificados por medio del rociamiento con el agua purificadora y junto con sus ropas y otros objetos que se habían impurificado al estar en contacto con la muerte. El cadáver humano es la fuente principal de impureza ritual. Por esto era tan importante purificar a las personas y los utensilios de todo contacto con la muerte, y por causa de la presencia del Creador en el santuario. Según Rashi, toda obra de cabra son aquellas cosas que habían sido hechas a base de ¿qué? De los cuernos, de las pezuñas y los huesos de las cabras. Pues entonces, ¿qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? Eran unas cosas hechas de ¿qué? De animal. Entonces era importante que las personas se purificaran. Capítulo 31, 26 dice, cuando el botín que fue tomado, tanto de hombres como de animales, tú con el Cohen Eleazar y los jefes de las casas paternas de la congregación. ¿Cómo fueron elevadas las vírgenes midianitas? Ellas no se quedaron allá. Hubo guerra, mataron a los hombres, pero ellos trajeron las vírgenes midianitas para acá.
Yahweh le ordenó a Moshe no solamente contar el botín que habían conseguido en la guerra contra Midian, sino también dar tributos de él al sumo Cohen y a los levitas. Sin embargo, no tenían que contar los objetos, sino solamente los hombres y los animales. Por esto el texto hebreo dice literalmente, Sa et Rosh Malkoach. Sa et Rosh Malkoach. Levanta la cabeza del botín. ¿En qué sentido? En el sentido simple, la expresión significa tomar en cuenta a una persona o a un animal y hacer un censo. Pero la misma expresión, levanta la cabeza, nos invita a pensar que cuando una persona es contada, tomada en cuenta, es también elevada. El sentimiento de que nadie cuenta contigo puede ser muy negativo. Por eso ser contado es una manera de ser honrado. Y también se puede entender la expresión como una elevación a la dignidad espiritual o moral. Y de esta manera entendemos que no solamente, ¿usted sabe cuántas mujeres fueron? 32,000 jóvenes vírgenes. 32,000 jóvenes vírgenes que fueron capturadas en la guerra, sino también que los animales que fueron elevados a un nivel más alto a la hora de ser recibidos dentro del pueblo de Israel. No solamente es un gran honor para una persona poder servir al pueblo de la Keuna, sino el que lo hace también es elevado espiritualmente y moralmente. Tenía que haber sido muy doloroso y frustrante para esas prisioneras de guerra, no solamente haber perdido a quién, a sus familiares, perdido sus hogares, sino también tener que someterse y servir a un pueblo diferente, con un idioma, con costumbres y con una cultura muy ajena a los que ellas habían aprendido. Eso cuando usted sale de Puerto Rico, usted tiene su cultura aquí y va a Estados Unidos y allá usted tiene que cambiar todo lo que usted tiene acá. No puede actuar allá como usted actúa acá. ¿Por qué? Porque allá hay leyes diferentes. Y a veces la gente hace cosas aquí que cuando va a los Estados Unidos no las pueden hacer por las diferentes leyes. Entonces, por otro lado, estas hijas de Midian iban a aprender las buenas normas de la Torá, las costumbres nobles del pueblo del pacto para elevarse a un nivel de obediencia a nuestro Creador que nunca hubieran podido experimentar en su país de origen. Porque allá en Midian ellas no iban a conocer la Torá, porque era un pueblo que pagano. Entonces, ciertamente la guerra contra Midian era muy dolorosa para ellas, pero el beneficio a largo plazo fue muy alto. O sea, lo primero que Yahweh mandó para estas vírgenes era que sus cabezas fueran ¿qué? Elevadas. Ya no tenían que caminar con las cabezas inclinadas. Fueron contadas, consideradas, valoradas y entregadas al servicio sagrado. Así se transformó su humillación en elevación. Bendito sea Yahweh por levantar a los caídos. Continuamos en el capítulo 31, versículo 48 al 50, donde dice: entonces los oficiales que estaban sobre los miles del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos, se acercaron a Moshe y le dijeron a Moshe: tus siervos han levantado un censo de los hombres de guerra que están a nuestro cargo, y ninguno de nosotros falta. Por tanto, hemos traído a Yahweh como ofrenda lo que cada hombre ha hallado, objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes, collares, para hacer expiación por nosotros ante el Creador. ¿Por qué los soldados hicieron expiación por sus almas con objetos de valor? La prohibición de contar al pueblo de Israel está basada en la promesa a nuestro padre Abraham, de que sus descendientes no podían ser ¿qué? Contados. No obstante, el Creador enseñó al pueblo un sistema de poder ser contado sin que viniera una plaga sobre ellos, y ese es el sistema de ¿qué? De medio shekel, según Éxodo 30:12. O sea que cada uno de los varones daban una moneda con el valor de medio shekel, y en lugar de contar al pueblo, se contaban las monedas. Las monedas luego fueron dadas al santuario como un memorial, y así el pueblo no sufrió ningún daño por haber sido contado.
En este caso, no habían utilizado el método del medio ciclo para el censo de los 12,000 y eso trajo una culpa sobre ellos ante Yahweh. La entrega de los objetos de valor sería una recompensa por su error. Entonces, la segunda razón por la entrega de las joyas conquistadas en la guerra era que al entrar en las tiendas de las mujeres midianitas y a la hora de despojar sus cuerpos muertos de sus joyas, no habían podido evitar los pensamientos impuros y por tener malos pensamientos eran culpables ante el Creador de haber pecado. Yahweh todo lo sabe, porque dice su palabra que escudriña lo más profundo de nuestros pensamientos y lo más profundo de nuestro corazón. Entonces la entrega de esta joya serviría como señal de su arrepentimiento. La tercera razón que podemos deducir de este texto es que tenían un sentimiento de gratitud profundo, no solamente por haber sobrevivido toda esta guerra, sino también por haber recibido tantas riquezas en el botín. Y querían ellos ¿qué? Agradecerle a Yahweh. Y le querían agradecer porque les estaba dando vida y tanta abundancia material. Cuando Yahweh te dé abundancia material, no te olvides de bendecir a Abba. ¿Por qué? Porque la gratitud de sus corazones tenía que mostrarse de manera práctica. Y la entrega de objetos de valor es una buena forma de decir gracias. O sea, si tú eres escogido entre las naciones, sea agradecido todos los días al Creador porque te ha salvado de la muerte tantas veces en la vida y quizás tú no te has dado de cuenta, pero Abba te ha salvado muchas veces la vida. ¿Cuántas veces has estado en peligro de muerte? Y yo me acuerdo de muchas. Seguro que muchas veces hemos estado más cerca de la muerte de lo que imaginábamos, pero gracias a su protección nosotros estamos vivos, porque cuando andábamos en otros caminos no teníamos temor, no nos importaba nada y nos creíamos que ¿qué? Superman, Supergirl, Wonder Woman, porque a veces nosotros nos creemos que con la boca nos podemos comer a la gente, que no, con mi bravura, esto, aquello, pero no es así. Simplemente que cuando te grites porque no tiene autoridad. Entonces, de alguna manera quiere, ¿verdad?, hacerse dar a sonar. Además, entonces nos está supliendo con más bienes materiales que los que merecemos. Démosle toda raba a Yahweh porque ellos de manera práctica y entreguemos algo de nuestro dinero y objetos de valor para una causa buena que hace avanzar al reino entre nosotros. Seamos ¿qué? Seamos abiertos, dadivosos con nuestro Creador. Continuamos en el capítulo 31 y versículo 52 donde dice: los hombres del ejército habían tomado botín cada cual para él. Esta mención especial indica que los hombres del ejército habían tomado mucho oro y otros enseres para sí mismos sin ofrecer nada a nadie. Continuamos en el capítulo 32 y versículo 4. Dice: la tierra que Yahweh conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado y tus siervos tienen ganado. ¿Qué es más importante? ¿El negocio o la familia? Los hijos de Gad y los hijos de Rubén dijeron que tenían mucho ganado, pero no mencionaron a sus hijos. En el versículo 16 vemos que el ganado es mencionado antes que los hijos. Y parece ser que los niños no fueron apreciados por los hijos de Gad y de Rubén. O sea que ambas tribus habían menguado durante los 38 años en el desierto. ¿Y por qué sería? Estaban más interesados en sus negocios que su familia. Y este es el eterno problema del varón: preocuparse más por su vida laboral que por sus propios hijos. Moshe corrigió esa actitud en el versículo 24, donde está escrito: edificaos ciudades para vuestros pequeños y aprisco para vuestras ovejas, poniendo a los niños antes que a las ovejas, según Berechit 42:37. Nos dice: entonces Rubén habló a su padre diciendo: puedes dar muerte a mis dos hijos si no te lo traigo. Estaba loco por salir de sus hijos. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré.
O sea que la actitud de Rubén en cuanto a sus hijos es lamentable. ¿Por qué? Porque él no valoraba la vida de sus hijos. El valor de una persona supera el valor de los negocios. Y una sociedad donde la carrera y el empleo preceden a la educación de los hijos es una sociedad enferma, destinada a hundirse. Porque una sociedad donde la mujer es forzada a salir a la vida laboral y dejar sus niños a otro, eso es una sociedad que produce criminales. Usted no sabe lo que le están enseñando, usted no sabe de lo que le están hablando. Entonces, una sociedad donde las mujeres eligen el aborto antes que perder un puesto de trabajo es una sociedad que no entiende los principios de prosperidad. Una sociedad donde asesinan a una persona para poder robarle unos pocos dólares está a punto de ¿qué? De ser destruida. Si leemos en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 8, nos dice: Gilad es ciudad de malhechores con huellas de sangre. O sea que la zona al oriente del Jardín, donde se establecieron las 2 tribus y media, era muy conflictiva, donde la vida humana sufría una devaluación considerable. Por eso necesitaban 3 ciudades de refugio para 2 tribus y media, en contraste con las 3 ciudades de refugio para las 9 y media tribus del otro lado del Jardín. ¿Qué nos enseña esto? Que la violencia y el bajo valor del ser humano dominaban el área de las 2 tribus y media. Esta área fue la que más sufrió en la guerra contra los enemigos de Israel. Y los que vivían allí fueron los primeros en ser llevados al cautiverio por los asirios y los demás pueblos. Ten en alta estima a tus hijos. No deje que otro los eduque y toma tiempo con ellos. Edúcalos, instrúyelos, corrígelos, juega con ellos. ¿Por qué? Porque son mucho más importantes que un negocio, que un trabajo. Tus hijos necesitan mucho más de tu tiempo que de tu dinero. Capítulo 32, versículos 20 al 22 dice: Y Moshe les dijo: si hacéis esto y si os armáis delante de Yahweh para la guerra, y todos vuestros guerreros cruzan el Jordán delante del Creador, hasta que Él haya expulsado a sus enemigos delante de Él, y la tierra quede sojuzgada delante de Yahweh, después volveréis y quedaréis libres de obligación para con el Creador y para con Israel, y esta tierra será vuestra en posesión delante de Yahweh. ¿Por qué se repite tantas veces delante de Yahweh? ¿Ustedes ven ese texto? ¿Por qué se repite tantas veces? En estos 2 versículos, Moshe está destacando el hecho de que la guerra se tiene que hacer delante de Yahweh y que la tierra tiene que ser sojuzgada delante de Él y ser la posesión de los hijos de Israel delante del Creador. La palabra hebrea que fue traducida como delante es lifnei, lifnei, que viene de ¿qué? De panim. Panim significa ¿qué? Cara, rostro, interior o interioridad. Lifnei significa literalmente ante las caras de o ante el rostro de. Y entonces esto nos enseña que Moshe Rabenu quería enseñar a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad una lección muy importante. Tenían que aprender a hacer las cosas no delante de los hombres, sino delante de ¿quién? De Yahweh. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque Yahweh es el que todo lo ve. Entonces su mirada está observándonos todo el tiempo y sus ojos están de una manera especial puestos sobre la tierra que fue dada a los hijos de Israel, como está escrito en Devarim 11:12. Es una tierra que Yahweh tu Elohim cuida. Los ojos de Yahweh, tu Elohim, están ¿dónde? Siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Entonces, si los hijos de Rubén y los hijos de Gad hubieran aprendido esta lección bien, no hubieran tenido tantos problemas más adelante con la violencia y no hubieran sido los primeros en ser llevados al cautiverio. El que sabe hacer las cosas delante de Yahweh y el que sabe que la tierra de Israel es de Yahweh de una manera especial y el resto de la tierra de manera general, se cuidará mucho de cómo vive y de cómo trata la naturaleza. Uno que vive delante de Yahweh se esfuerza por cuidar su medio ambiente. Oye, porque esta es la tierra que Yahweh te dio. Entonces tenemos que vivir delante de Yahweh en todo y cuidar su tierra.
Tenemos que cuidar la tierra que nos dio. ¿Por qué? Porque de Yahweh es la tierra y todo lo que hay en ella, dice el Salmo 24:1. Por tanto, nosotros tenemos que ¿qué? Cuidar la tierra que el Poderoso nos ha dado. Que tenemos un pedazo de tierra, nosotros somos más que ¿qué? Bendecidos. Somos más que bendecidos. ¿Por qué? Porque si usted tiene un pedacito de tierra donde usted tiene un título que dice que eso le pertenece a usted, aunque tú sabes que eso es de Abacadosh, pero usted como mayordomo él lo puso en sus manos. Nosotros tenemos que ser agradecidos de eso. Porque si miramos más adelante vamos a ver que mucha gente donde viven, en las calles, porque no tienen ese pedacito de tierra que usted tiene. Mucha gente vive ¿en qué? En casas alquiladas porque no tienen ese pedacito de tierra que usted tiene. Por eso debemos de ser nosotros ¿qué? Agradecidos todo el tiempo de nuestro Abacadosh. En el capítulo 33:2 dice, y Moshe anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento de Yahweh, y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Moshe anotó los 42, o sea 7 por 6 viajes que los hijos de Israel hicieron en la estepa. Hay varios propósitos por los cuales estos lugares fueron escritos. Número 1, fueron escritos para mostrar a la posteridad de la salida, que la salida de Egipto de millones de personas no es un cuento. Hay datos específicos de lugares y sucesos que muestran que realmente estuvieron allí. La mayoría de los desiertos descritos en este relato eran completamente inhabitables, porque allí no había ni agua ni vida vegetal, y una gran población de hombres, de mujeres, de niños jamás hubieran podido sobrevivir de manera natural. Solo la intervención divina podía sostenerlos en aquellos lugares inhabitables. Número 2, fueron escritos ¿para qué? Para dar a conocer la bondad de nuestro Creador en medio de una sentencia de tener que dar vueltas durante ¿cuántos años? 40 años en el desierto. En 40 años solo hubo 42 viajes. Así que no estuvieron vagando de un lado para otro todo el tiempo, sino que en varios lugares se quedaron acampando durante mucho tiempo. Rashi menciona que solo hubo 20 viajes en 38 años, porque se hicieron 14 viajes durante el primer año y 8 viajes durante... O sea, ¿hizo cuántos viajes? Vamos a hacer 40 años, 42 viajes. Entonces, quiere decir que ellos estuvieron ¿qué? Hubo 20 viajes en 38 años. ¿Por qué? Porque se hicieron 14 viajes durante el primer año y 8 viajes después de la muerte de Aarón en el 40º año. Además estuvieron en Kadesh durante ¿cuántos años? 19 años. 19 años en Kadesh. Y eso corresponde a un promedio de un viaje por año. Entonces, ¿cuántos viajes hicieron? Muchísimo, Roa, muchísimo. Muchísimos viajes. Ok, número 3 dice que fueron escritos para que los hijos de Israel supieran que sus peregrinajes fueron dictados por un plan espiritual definido. Número 4 dice que fueron escritos estos viajes para que nos acordemos del viaje en el desierto. Cuando estamos viviendo en la prosperidad, hay que recordar los momentos difíciles que nos han llevado hasta allí. Así nos mantendremos humildes y agradecidos. Y si no hubiera sido por el sostenimiento mediante la Haná, la gracia del Creador, nunca hubiéramos podido llegar a donde estamos en estos momentos. Y número 5, fueron escritos para revelar que en el destino final del viaje, número 33, hay un secreto mesiánico. Capítulo 33:9 dice, partieron de Mara y llegaron a Elim, y en Elim había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí. En un desierto. En un desierto se encontraron 12 fuentes de agua.
Ellos, ¿cuántas tribus eran? 12 tribus. Y había 70 palmeras. Es un milagro de mi agua. Entonces, ¿quién se quiere quedar en Mará? ¿Ustedes se acuerdan de Mará? El pueblo había caminado durante 3 días en el desierto después de haber cruzado el mar de Caña, el Yasub. Dice, no habían encontrado agua y al llegar a Mará se dieron cuenta que las aguas eran ¿qué? Dulces, amargas y que no las podían beber. O sea que su ilusión se había ¿qué? Frustrado. Entonces murmuraban contra Moshe diciendo, ¿y qué vamos a beber? ¿Qué beberemos? Entonces él clamó a Yahweh y le mostró un árbol. Al echar el árbol en las aguas, dice que se volvieron ¿qué? Dulce. Entonces allí fue que el pueblo fue probado. Abba en todo tiempo nos prueba a nosotros, a ver la reacción de nosotros. Cuando encontramos un obstáculo, cuando nos encontramos con algo difícil, Él está esperando que tú ¿qué? Clames a Él, no que te pongas a pelear. Porque a mí, porque esto, que aquello. Y claro, a veces viene la desesperación, viene la ansiedad, pero siempre tenemos que entender que todo lo que pasa en nuestra vida es porque Abba lo permite. Entonces, después de la experiencia amarga en Mará, que significa amargura, llegaron a Elim, que era un oasis en el desierto con 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Lo interesante es que los números 12 y 70 corresponden a los dos pueblos que hay en el mundo, Israel y las naciones. Las 12 fuentes de agua daban vida a las 70 palmeras. Y esto nos enseña que las 12 tribus de Israel fueron creadas para ser como fuente de agua para las 70 naciones gentiles. El agua que simboliza la vida que fluye por la Torá y el Ruach de Yahweh. Israel ha sido puesto para dar la palabra de vida y el Ruach de vida a las naciones. ¿Esa es qué? Esa es su misión. De que muchos no lo reconozcan, pues ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero es la misión que ellos tienen. O sea, que las naciones que sepan beber del agua que sale de Israel podrán recibir mucha bendición, mucha verajá y producir mucho fruto. Ahora, Israel tuvo que no solamente pasar por experiencias de amargura en Mará, sino también que superarlas. El que sabe superar sus experiencias amargas podrá dar agua al mundo. Así que no te quedes en Mará, en lugar de la amargura, porque todos tenemos ilusiones frustradas. No murmures contra ningún líder, solo vas a contaminar a los que están a tu alrededor con las aguas amargas que están brotando de tu alma. Pídele a Yahweh que te revele lo que pasó en el árbol para que seas capaz de ser liberado de tu amargura y pasar la prueba. Y luego seguir tu camino para convertirte en una fuente capaz de dar vida a las naciones. Así que si todavía estás en Mará, déjalo ya y camina hacia Elim. Capítulo 33, 37 y 39, los versículos. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or, al extremo de la tierra de Edom. Entonces el Cohen Aarón subió al monte Or por mandato de Yahweh y allí murió el año 40 después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, el primer día del mes quinto. Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte Or. ¿Qué secreto se esconde en la jornada número 33? ¿Qué secreto se esconde en la jornada número 33? En el campamento número 33, desde la salida de Egipto, murió el sumo Cohen Aarón sobre un monte, el monte llamado que Or, que significa, ¿verdad?, montaña, Or, Ohar. Él fue un Mashiach, un ungido, el primero es llamado Mashiach en las escrituras, según Levíticos 4, versículos 3, 5 y 16. O sea que este suceso es una figura profética de Yahshua HaMashiach, que también murió sobre un monte a la edad de 33 años, que coincide con el número 33 de las jornadas de Israel desde la salida. Y está escrito que Aarón murió el año 40 después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto. Y esto alude a la muerte y resurrección de Mashiach 4000 años después de la creación de Adán.
En Bereshit 13:10, Egipto es comparado con el huerto del Edén. De esa manera hay una conexión entre la expulsión de Adán y Jabá del paraíso y la salida de Egipto de los hijos de Israel. Por lo tanto, de la misma manera como Aarón, el ungido, murió 40 años después de la salida de Egipto, Yahshua el Mashiach murió 4,000, o sea, 100 por 40 años después de la salida de los primeros hombres del huerto del Edén. Es más, Aarón murió el primer día del 5º mes, exactamente 3,5 meses después de la fecha de la salida. ¿Qué día fue ese? Fue el día 15 del primer mes. Y los 3,5 meses aluden a los 3,5 años del ministerio de ¿quién? De Yahshua, después de los cuales murió y resucitó. Entonces, como Aarón murió 3 meses y medio después de la fecha de salida, Yahshua murió 3,5 años después de haber empezado su ministerio público. O sea, Aarón tenía 3 años más de vida que su hermano Moshe, que murió a los 120 años. Y esos 3 años también nos habla del Mashiach, que tenía 3 años y pico de ministerio, que tenía 30 años y pico de edad cuando murió y que estuvo 3 días en el interior de la tierra antes de resucitar. O sea que el monte Har o monte Or es mencionado 3 veces en el texto. Bendito sea Yahweh por su gran secreto que nos está revelando. ¿Cuántos lo ven así? En el capítulo 33, versículo 52 dice: expulsaré a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros y destruiré todas sus piedras grabadas y destruiréis todas sus imágenes fundidas y demoleréis todos sus lugares altos. Según Rashi, la palabra hebrea que ha sido traducida como piedras grabadas son mashkiotam. Y esto alude a los templos paganos que normalmente tenían el suelo cubierto con piedras de mármol, donde adoraban extendiendo las manos y los pies. El Targum traduce esta palabra como sus templos. O sea que este texto nos enseña que Yahweh quiere que haya una sola religión en la tierra de Israel. Toda influencia pagana está prohibida. Continuamos en el capítulo 33, 55. Pero si no expulsáis de delante de vosotros los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos, como espina en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en que habitéis. Los habitantes de la tierra de las 7 naciones que no fueran expulsados se iban a convertir en aguijones en los ojos y espinas en los costados de los hijos de Israel, como también está escrito en Yehoshua, Josué, capítulo 23, versículos 12 y 13, que dice: porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros y contraéis matrimonio con ellos y os juntáis con ellos y ellos con vosotros, ciertamente sabed que Yahweh vuestro Elohim no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espina en vuestros ojos, hasta que perezquéis de sobre esta buena tierra que Yahweh vuestro Elohim os ha dado. Y también en Ezequiel 28, 24 al 26 nos habla al respecto. Pasamos al capítulo 34, 2, donde dice: manda a los hijos de Israel y dile: cuando entréis en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os tocará como herencia, la tierra de Canaán según sus fronteras. La frontera de Israel fue bien definida por una orden divina. O sea, ellos no fueron para allí porque ellos quisieron. Esto fue ¿por qué? Porque Yahweh dijo: ahí es que van a ir ustedes. Entonces, de esta manera, nadie puede decir que Israel ha robado de las naciones su terreno. ¿Por qué? Porque Yahweh, que es el dueño de cielos y tierra, tiene el derecho de dar las tierras a quien Él desee. Entonces, la entrega de la tierra de Canaán a los hijos de Israel fue jurídicamente justa. ¿Por qué? Porque Yahweh no puede hurtar o cometer injusticia, como está escrito en el Salmo 145, 17, donde dice: justo es Yahweh en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Mire qué maravilloso es nuestro Rey. Capítulo 34, 12. Dice: y la frontera descenderá al Jordán y su término será el mar salado, y esta será vuestra tierra según sus fronteras alrededor. ¿Por qué las fronteras son tan bien señaladas?
Otra vez la Torá nos muestra la importancia de marcar bien dónde están las fronteras. A partir de las claras instrucciones de dónde iban a poner los límites de la tierra que había sido dada a los hijos de Israel, ya todos sabían en qué área se podían mover y seguir estando dentro del ordenado por el Creador. Mire que le puso ¿qué? Le puso una frontera, está ahí. Entonces, al saber dónde estaban las fronteras, se sabía bien dónde tenían que cumplir los mandamientos que tenían que ver con la tierra. También sabían que no tenían ninguna autorización para salirse fuera de esa frontera para incorporar más terreno a su país. Yahweh es ¿qué? Súper inteligente, porque dice, hasta aquí llegas tú. Si te pasas de ahí, tienes un problema conmigo. O sea, ellos sabían que esta tierra, la que Yahweh les había dado, era ¿para qué? Para defenderla contra los enemigos. Si te pasas de ahí vas a tener problemas con tus enemigos, pero si te mantienes donde yo te digo, ahí no vas a tener problemas. O sea, dentro de los límites de la tierra marcada, los hijos de Israel tenían que destruir todo altar, objeto dedicado al culto pagano, y expulsar a los hijos de Canaán, que ya no tenían el derecho de vivir allí por sus pecados. Sin embargo, no tenían la autorización para ejecutar esas órdenes en otras tierras, solamente en la tierra ahí de Canaán. Entonces, cuídate mucho para mantenerte dentro de los límites que Yahweh te ha dado. Dentro de esos límites tienes autorización para imponer el orden según te haya mandado la Torá, pero no fuera. Y no te metas en asuntos que no son tuyos y mantente en tu lugar y no entres, ¿verdad?, en situaciones que no te comprometen a ti, y entonces tú serás guardado de muchos dolores. Capítulo 34, 18 dice, de cada tribu tomarás un jefe para repartir la tierra por heredad. ¿Qué es más importante? ¿El nombre o el título? Esta sección de la Torá menciona el nombre de los 10 jefes que obtuvieron la autorización de Abba para representar a sus respectivas tribus en el reparto de la tierra. Es interesante que el orden en que aparecen las tribus están de acuerdo con la ubicación que las tribus más tarde tendrían desde el sur hasta el norte. Las tribus de Yehudá, de Shimón y Benjamín iban a recibir sus heredades en el sur. Las tribus de Dan, de Menashe y Efraín iban a recibir sus heredades en el centro del país. Las tribus de Zebulún, Isahar, Asher y Neftalí recibirían sus heredades en el norte. Y a pesar de que cada tribu recibiría sus heredades por medio del sorteo, ya Yahweh mostró de esta manera que el que dirige el sorteo según su plan. Él lo iba a hacer, pero ya era un plan de Abba que estaba estipulado. Entonces, si vivimos entregados a Yahweh, aunque hagamos planes, finalmente nuestro Creador va a dirigir nuestros pasos según su voluntad, como está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 16, 9. La mente del hombre planea su camino. Oye, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, tengo esto, aquello. Pero dice que, pero Yahweh dirige sus pasos. No como quieras tú, sino como quiera yo, dice la Escritura. Entonces ahora cuando la Torá menciona los nombres de cada jefe, vemos que en los primeros nombres, Caleb, Shimón y Elidad, no se menciona el título de jefe. En hebreo es Nasi, delante de su nombre, como el caso de todo el resto de los jefes. Y esto nos enseña que el título es menos importante que el nombre. Entonces, esfuérzate más para tener un buen nombre que un buen título. Tu nombre vale mucho más que un título. Y aunque no tengas título, pero gozas de un buen nombre que has ganado siendo una persona ejemplar, debes saber que eso vale mucho más que un título, tanto delante de los hombres como delante del Shammai. Entonces dice en Proverbios 22:1, más vale el buen nombre que la mucha riqueza y el favor que la plata y el oro. En el capítulo 35, versículos 2 al 6, manda a los hijos de Israel que de la herencia de su posesión den a los levitas ciudades en que puedan habitar. También daréis a los levitas tierras de pasto alrededor de las ciudades. Las ciudades que daréis a los levitas serán las 6 ciudades de refugio, las que daréis para que el homicida huya a ellas,
Además de ella les daré 42 ciudades. ¿Quién no quiere ser generoso? El pueblo de Israel fue entrenado para ser generoso. Cuando juntaban el maná en el desierto, compartían con los que no tenían suficiente. Cuando el santuario tenía que ser construido, venían con todo corazón para dar objetos muy costosos. La Torá ordena al pueblo a dar las primicias, a dar los diezmos, a dejar parte de la cosecha en el campo para los pobres y los animales, a dar préstamos, a suplir todas las necesidades básicas de un hermano pobre. ¿Por qué? Porque el Creador es muy generoso. Él no se cansa de dar. Por eso es cuidadoso de enseñar a sus hijos a ser como Él. ¿Por qué? Porque la justicia y la generosidad van juntos. En este texto, Yahweh sigue con su entrenamiento de generosidad para el pueblo. ¿Por qué? Porque cada tribu fue ordenada a dar ciudades y tierra a los levitas dentro de sus fronteras. Es interesante ver que Yahweh no dictó cuáles serían todas las 48 ciudades de los levitas, sino que se dio a sus hijos decidir qué ciudades ellos querían darle a los levitas. El Creador dio a cada tribu un área de la tierra y luego cada tribu tenía que dar de lo que había recibido a los levitas. De las 48 ciudades de los coanín y levitas, había dos clases de ciudades de refugio. Todas daban refugio a los homicidas, que eran ¿qué? Homicidas involuntarios. Pero 6 de ellas también recibían a los homicidas que habían matado a sabiendas hasta que una sentencia fuese dictada. Los que huían a las 42 ciudades tenían que pagar por su vivienda y la comida, mientras que los que huían a las 6 ciudades tenían el derecho de una cama, tenían el derecho de comida, pero ¿sin qué? Sin costo, por la provisión que les daba a los levitas. ¿Ve? Le daban a los levitas, pero entonces después los levitas les proveían. Entonces, de esta manera también los levitas fueron entrenados a ser generosos, incluso con los asesinos. Así, tú siendo discípulo de Mashiach, sé generoso y así vas a reflejar el carácter de tu Padre Celestial y vas a recibir muchas bendiciones. Shabbat Shalom, Hazak Hazak, esfuérzate y sé valiente.